Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les traigo una recopilación de historias paranormales. Espero les agrade. Primera historia. La bruja del apartamento 6B. Hola, amigo. Hoy quiero contarte algo que me sucedió hace unos años cuando vivía en un antiguo edificio de apartamentos. Es una experiencia que todavía me pone los pelos de punta. Y aunque suena increíble, te juro que es verdad. Me mudé al edificio en otoño, buscando un lugar tranquilo y asequible. Encontré un apartamento en el sexto piso, el 6A, y aunque el edificio era viejo y tenía una atmósfera un tanto lúgubre, me pareció perfecto. La mayoría de los vecinos eran mayores y tranquilos, excepto la inquilina del 6B, la señora Marta. Marta era una mujer mayor, con el pelo largo y canoso, siempre vestía con ropa negra, encargada de collares y pulseras. Tenía unos ojos penetrantes que parecían mirar a través de ti. Desde el primer día que me mudé, noté que los demás vecinos la habitaban, murmurando cosas sobre ella. Una noche, mientras me acomodaba en mi nuevo hogar, escuché un extraño susurro proveniente del apartamento de Marta. Me acerqué a la pared y escuché lo que parecían ser cánticos en un idioma desconocido. Decidí no darle importancia y me fui a dormir, pensando que solo era mi imaginación. Sin embargo, con el paso de los días, las cosas empezaron a ponerse más raras. Encontraba extrañas marcas de tiza en mi puerta, como símbolos o dibujos que no entendía. También a veces, cuando pasaba frente a la puerta de Marta, sentí un olor fuerte a hierbas quemadas y vi una luz parpadeante como de velas. Una noche, al regresar tarde del trabajo, encontré a Marta en el pasillo de pie frente a mi puerta. Me miró fijamente y me dijo en un tono bajo: «Cuidado con lo que no entiendes». Luego se giró y entró en su apartamento sin decir más. Empecé a sentirme inquieto en mi propio hogar. Las cosas desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños. Los electrodomésticos se encendían solos y las noches estaban llenas de susurros y ruidos inexplicables. Una vez, desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien me observaba. Al mirar hacia la ventana, vi una sombra oscura que desapareció tan pronto como encendí la luz. Decidí hablar con una vecina, la señora Rosa, que vivía en el tercer piso y siempre había sido amable conmigo. Cuando mencioné a Marta, Rosa me miró con preocupación. «¡Ella es una bruja!», dijo en un susurro. «Ha vivido aquí desde siempre, y se dice que practica magia oscura. Nadie se mete con ella. Es mejor mantener la distancia». No sabía qué pensar, pero estaba claro que algo extraño pasaba. Una noche, escuché un fuerte ruido proveniente del apartamento de Marta. Decidí armarme de valor y fui a tocar a su puerta. Al no obtener respuesta, empujé la puerta, que se abrió con un crujido. El interior del apartamento era un caos de velas encendidas, símbolos pintados en las paredes y estantes llenos de frascos con sustancias extrañas. En el centro de la sala, Marta estaba de pie, murmurando un cántico mientras sostenía una foto mía. Antes de que pudiera reaccionar, Marta se giró hacia mí con una sonrisa malévola. «Te dije que tuvieras cuidado», susurró. Luego, alzó una mano y sentí un golpe de aire que me lanzó contra la pared. La luz parpadeó y todo se volvió oscuro. Desperté en mi propio apartamento, sin saber cómo había llegado allí. Estaba aturdido y asustado, pero no había señales de Marta. Los días siguientes fueron aún más extraños. Los vecinos actuaban como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo terrible había ocurrido. Finalmente decidí mudarme. Mientras empacaba mis cosas, encontré una nota bajo mi puerta. Era de Marta, escrita con una caligrafía elegante. «Te dejé escapar esta vez, pero recuerda, siempre estoy vigilando». Desde entonces, cada vez que escucho un susurro o veo una sombra en la noche, no puedo evitar recordar a la bruja del 6B. Aunque me he mudado lejos, la sensación de ser observado nunca me ha abandonado completamente. Y a veces, cuando miro hacia el pasillo oscuro de mi nuevo hogar, me pregunto si Marta sigue vigilándome desde la distancia. Siguiente historia: el secreto del viejo molino. Hola, amigo. ¿Alguna vez te conté lo que me pasó hace unos años en el viejo molino de la ciudad? Es una historia que aún me pone los pelos de punta, solo de recordarla. Todo comenzó una noche de otoño.
como decidir explorar el molino abandonado a las afueras del pueblo. Siempre he oído rumores sobre ese lugar, que está embrujado, que la gente que acercaba demasiado oía susurros y veía sombras moverse entre las ruinas. Yo, siendo un escéptico empedernido, me reía de las historias y pensé que sería divertido investigar un poco por mi cuenta. Llegué al molino alrededor de las 10 de la noche. El lugar estaba completamente oscuro, excepto por la luz de la luna, que se filtraba a través de las ventanas rotas. La estructura, aunque ruinosa, todavía se mantenía en pie, y podía ver la vieja rueda del molino, cubierta de musgo y enredaderas. El viento silbaba entre las grietas de las paredes, creando un ambiente inquietante. Era el edificio principal con una linterna y una cámara. El aire dentro del molino era pesado y frío, mucho más frío de lo que debería ser en una noche de otoño. A medida que avanzaba, empecé a sentir una extraña presión en el pecho, como si algo o alguien estuviera observándome. Mientras exploraba, noté marcas extrañas en las paredes. Eran símbolos que nunca había visto antes, tallados profundamente en la piedra. Mi linterna comenzó a parpadear y justo en ese momento escuché un susurro. Fue tan claro, como si alguien estuviera junto a mí diciendo mi nombre. ¡Carlos! Me congelé. No había nadie allí. ¿Cómo era posible que escuchara mi nombre? Decidí seguir adelante, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero los susurros no paraban, y cada vez que giraba la cabeza, parecía que veía sombras moviéndose justo afuera del alcance de mi visión. Finalmente, llegué a lo que parecía ser una sala de maquinaria. En el centro, había un viejo pozo cubierto por una tapa de madera. Sentí una extraña atracción hacia ese pozo, como si algo me llamara desde dentro. Contra mi mejor juicio, levanté la tapa. El hedor que emanó fue insoportable, y dentro del pozo vi algo que me heló la sangre. Huesos humanos, claramente antiguos pero inconfundibles. En ese momento, escuché pasos acercándose rápidamente. Me giré, pero no vi a nadie. El sonido de los pasos se detuvo justo detrás de mí. Sentí un aliento frío en mi cuello. Pensarlo, dejé caer la tapa y salí corriendo del molino. Cuando finalmente llegué a mi coche, me di cuenta de que no estaba solo. En el asiento del pasajero había una figura borrosa, una sombra humanoide que parecía mirarme fijamente. Encendí el coche y aceleré, sin atreverme a mirar a mi derecha. Llegué a casa pálido y tembloroso. Durante semanas no pude dormir bien, siempre sintiendo que alguien me observaba desde las sombras de mi habitación. Un día decidí investigar más sobre el molino y descubrí algo aterrador. Hace más de 100 años, el dueño del molino había sido acusado de prácticas de brujería y rituales. La gente del pueblo lo linchó y arrojó su cuerpo al pozo que encontré. Desde entonces, se decía que su espíritu vengativo rondaba el lugar, atrapado entre este mundo y el siguiente. Hasta el día de hoy, no he vuelto a acercarme al molino, y sinceramente, nunca más me he atrevido a explorar lugares abandonados. A veces, en las noches más oscuras, aún puedo escuchar esos susurros, recordándome que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Siguiente historia. La sombra en el espejo. Hola, amigo. ¿Te acuerdas de aquella casa vieja en la colina que todos decían que estaba embrujada? Pues déjame contarte lo que me pasó cuando decidí pasar una noche allí. Esta historia aún me hace cuestionar la realidad cada vez que la recuerdo. Fue hace unos años, en pleno invierno. Había escuchado tantas historias sobre esa casa que los curiosos que se atrevían a entrar nunca salían igual. Yo, siempre escéptico y buscando un buen susto, decidí que era hora de enfrentar esos rumores. Así que una noche, armado con mi linterna y una cámara, me dirigí a la casa abandonada. Llegué a la casa alrededor de las 11 de la noche. La estructura estaba en ruinas, pero todavía se mantenía en pie, como un monumento tétrico del pasado. La puerta principal estaba entreabierta, chirriando con cada ráfaga de viento helado que la golpeaba. Entré, y el aire dentro era aún más frío que afuera, lo cual ya era bastante inquietante. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, con muebles viejos y telas de araña por todas partes. Había un enorme espejo antiguo en la pared del fondo, cubierto parcialmente por una sábana sucia.
Decidí explorar un poco antes de inspeccionarlo. Subí las escaleras que crujían bajo mis pies y exploré las habitaciones de la planta superior. Todo estaba desordenado y en ruinas, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando bajé, sentí una presencia extraña, como si algo me estuviera observando. Me acerqué al espejo y con un poco de esfuerzo quité la sábana que lo cubría. El espejo era enorme y tenía un marco de madera tallada con extraños símbolos. Mientras miraba mi reflejo, algo no parecía estar bien. Había una ligera distorsión, como si la imagen en el espejo no fuera exactamente la misma que yo veía en realidad. De repente, vi una sombra moviéndose detrás de mí en el reflejo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Miré de nuevo al espejo y allí estaba. La sombra estaba más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero intenté mantener la calma y decidí grabar lo que veía. A medida que encendía la cámara, la sombra en el espejo comenzó a moverse lentamente hacia mí. Lo más aterrador era que mi reflejo en el espejo no se movía. Seguía inmóvil, con una expresión de pánico en el rostro. Mientras yo intentaba grabar la escena, fue entonces cuando me di cuenta. Lo que estaba viendo no era un simple reflejo, sino algo mucho más siniestro. La sombra se detuvo justo detrás de mi reflejo y de repente sentí una mano helada en mi hombro. Me giré de nuevo, pero no había nadie. El pánico se convirtió en terror absoluto cuando escuché una voz susurrante que venía del espejo. No deberías estar aquí. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás. Cuando llegué a mi coche, miré la grabación que había hecho. En la pantalla pude ver claramente la sombra moviéndose hacia mi reflejo y la mano posándose en mi hombro. Pero lo más inquietante fue que, al final del video, mi reflejo en el espejo sonreía de una manera siniestra. Una expresión que nunca hice en la realidad. Desde esa noche, evito los espejos en lugares oscuros y abandonados. Y cada vez que veo uno, no puedo evitar sentir algo que me observa desde el otro lado, esperando a que cometa el error de volver a enfrentarme a lo que sea que habite en el espejo de aquella casa, en la colina. Siguiente historia: el guardián de la biblioteca. Hola amigo, hoy quiero contarte algo que me sucedió hace unos años en la biblioteca de nuestra universidad. Es una historia que me ha dejado pensado durante mucho tiempo, y aunque suene increíble, te aseguro que es real. Todo comenzó durante la época de exámenes finales. La biblioteca de la universidad está abierta a las 24 horas para que los estudiantes pudieran estudiar sin interrupciones. Era una noche especialmente tranquila, y yo había decidido quedarme hasta tarde para repasar mis apuntes de historia. La biblioteca estaba prácticamente vacía, salvo por unos pocos estudiantes repartidos en diferentes secciones. Encontré una mesa en una esquina tranquila y me sumergí en mis libros. Alrededor de la medianoche, el cansancio empezó a hacer mella y decidí tomar un breve descanso. Mientras paseaba entre los estantes llenos de libros, noté una puerta que nunca antes había visto. Era una puerta de madera antigua, con inscripciones grabadas en un idioma que no reconocía. La curiosidad me venció y decidí abrirla. Detrás de la puerta había una escalera estrecha que descendía hacia un sótano oscuro. Sin pensarlo demasiado, encendí la linterna de mi teléfono y bajé los escalones. Al llegar al fondo, me encontré en una sala llena de estantes polvorientos, repletos de libros viejos y pergaminos. El aire estaba cargado de una sensación de antigüedad y misterio. Comencé a examinar los libros, muchos de los cuales parecían manuscritos raros y antiguos. Uno en particular llamó mi atención, un libro de aspecto muy antiguo, encuadernado en cuero y con una cerradura oxidada. Para mi sorpresa, la cerradura se dio con un ligero toque. Al abrir el libro, descubrí que estaba lleno de símbolos y dibujos extraños, junto con otras en una escritura apretada y nerviosa. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una voz susurrante llenó la sala. No deberías estar aquí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. La sala estaba desierta y el único sonido era el latido acelerado de mi corazón. La voz volvió a susurrar, esta vez más cerca. No te pertenece.
El pánico me invadió y dejé caer el libro al suelo. Las páginas se desparramaron, revelando una imagen perturbadora. Una figura oscura, encapuchada, de pie junto a un estante de libros. Sentí una presencia detrás de mí y me giré lentamente. Allí, en la penumbra, vi una sombra que se movía hacia mí. Era una figura alta y delgada, con ojos brillantes que parecían perforar el alma. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura se detuvo a unos pocos pasos de distancia y extendió una mano hacia mí. De repente, las luces del sótano parpadearon y la figura desapareció. Aproveché la oportunidad para salir corriendo de allí, subiendo las escaleras tan rápido como pude. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Regresé a mi mesa y traté de calmarme, convencido de que todo había sido una alucinación provocada por el cansancio. Sin embargo, cuando miré a mi alrededor, noté algo extraño. Un libro que nunca había visto antes estaba sobre mi mesa. Era el mismo libro antiguo que había encontrado en el sótano. Al día siguiente, le conté la historia a un profesor de historia, que tenía fama de conocer muchas leyendas urbanas de la universidad. Me miró con una expresión seria y me dijo que la biblioteca tenía un guardián, un espíritu que protegía los libros más antiguos y valiosos. Según la leyenda, cualquiera que intentara llevarse uno de esos libros sería perseguido por el guardián hasta que lo devolviera. Desde ese día, he evitado la biblioteca por la noche, y aunque sigo sin poder explicar lo que vi, sé que hay cosas en ese mundo que escapan a nuestra comprensión. Cada vez que paso por la puerta de la biblioteca, no puedo evitar sentir una presencia vigilante, recordándome que hay secretos que es mejor dejar enterrados. Siguiente historia. El hombre de la habitación 23. Hola, amigo. Tengo que contarte algo que me pasó el año pasado, durante un viaje de trabajo. Es una experiencia que me dejó marcado, y aunque suene increíble, te aseguro que es totalmente real. Tenían que asistir a una conferencia en una ciudad pequeña, y me hospedé en un antiguo hotel, cerca del centro. Era un lugar bastante pintoresco, con su decoración retro, y su ambiente acogedor. Al llegar me dieron la llave de la habitación 23, ubicada en el segundo piso. El primer día transcurrió sin incidentes. Asistí a las charlas, conocí a algunas personas y regresé al hotel bastante tarde. Me dirigí a mi habitación, agotado y listo para dormir. Al abrir la puerta, noté que había un frío inusual en la habitación, pero lo atribuía a la antigüedad del edificio y al mal aislamiento. Esa noche, me desperté alrededor de las 3 de la madrugada al escuchar un ruido extraño. Era un susurro casi imperceptible que parecía venir del rincón más oscuro de la habitación. Encendí la luz, pero no vi nada fuera de lo común. Decidí que probablemente era mi mente jugándome una mala pasada, tal vez por el cansancio. Así que apagué la luz y traté de volver a dormir. Sin embargo, los susurros continuaron, cada vez más claros. «No estás solo», decían. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me incorporé en la cama, buscando el origen del sonido. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra oscura en el rincón, de pie, mirándome fijamente. No podía distinguir su rostro, pero la sensación de ser observado era innegable. Encendí la luz nuevamente y la sombra desapareció. Pasé el resto de la noche con las luces encendidas, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, bajé a recepción y le comenté lo sucedido al recepcionista, quien me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Dijiste la habitación 23?» preguntó, y al asentir, me contó una historia inquietante. Aparentemente, hace muchos años, un hombre se había hospedado en esa misma habitación. Era un viajero frecuente, pero un día desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, los huéspedes que se hospedaban en la habitación 23 habían reportado incidentes extraños, susurros, sombras y una sensación constante de ser observados. Esa noche, aunque estaba tentado a pedir un cambio de habitación, decidí quedarme. No quería parecer supersticioso, y además, tenía curiosidad por ver si ocurría algo más. Me aseguré de tener una linterna, y mantuve la luz de la lámpara encendida. Alrededor de la misma hora,
Los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes y claros. ¡Ayúdame! Miré hacia el rincón y allí estaba de nuevo la sombra. Pero esta vez, en lugar de desaparecer, cuando encendí la luz, la figura permaneció. Recogí el valor suficiente para hablar. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté con la voz temblorosa. La sombra no respondió, pero los susurros se hicieron más urgentes. ¡Encuéntralo! Decidí investigar un poco más. Registré la habitación en busca de algo que pudiera darme una pista. En un viejo cajón encontré una caja de madera pequeña. Dentro había una foto en blanco y negro de un hombre con una expresión triste y una carta escrita a mano. La carta, aunque parcialmente ilegible por el paso del tiempo, hablaba de un gran remordimiento y de un objeto perdido que el hombre había buscado desesperadamente. Al parecer, había escondido algo valioso en el hotel antes de desaparecer. Con esta nueva información, hablé nuevamente con el recepcionista, quien me permitió acceder a los archivos antiguos del hotel. Tras horas de búsqueda, encontré un viejo plano del edificio que mostraba una pequeña habitación secreta detrás de la pared del armario, en la habitación 23. Regresé a mi habitación y, armado con una linterna y una palanca que conseguí del conserje, comencé a inspeccionar el armario. Al mover una sección de la pared, encontré una pequeña cavidad con una caja metálica dentro. Al abrirla, descubrí un reloj de bolsillo antiguo y una carta de despedida. El reloj de bolsillo tenía la foto de una mujer muy bella, y la carta era dirigida para esa misma mujer, Isabela. Al parecer, el viajero había decidido terminar con su vida, pero quería dejar de ese recuerdo a Isabela y decirle cuánto la amaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, era muy probable que Isabela ya no estuviera en ese plano existencial. Así que decidí ir a visitar la casa que estaba escrita en la dirección. Y para mi sorpresa, sí, Isabela ya no estaba con nosotros. Pero decidí ir a dejar la carta a su tumba, con el reloj de bolsillo como regalo. Cuando regresé a la habitación 23, de repente, la habitación se llenó de una sensación de paz. La sombra apareció una última vez, pero esta vez en lugar de miedo, sentí gratitud. Los susurros se desvanecieron y supe que el espíritu del hombre finalmente había encontrado descanso. Desde ese día, la habitación 23 dejó de ser el epicentro de fenómenos paranormales. Aunque nunca podré olvidar lo que viví, estoy agradecido de haber podido ayudar a esa alma perdida a encontrar la paz que buscaba. Siguiente historia: el paciente de la habitación 302. Hola, amigo. Hoy quiero contarte algo que me pasó hace unos años en el hospital donde trabajaba. Es una experiencia que me ha dejado marcado, y aunque suene increíble, te aseguro que es completamente real. Trabajaba como enfermero en el Hospital San Miguel, un edificio antiguo que llevaba décadas en funcionamiento. La mayoría de las veces, mi turno era de noche, cuando el hospital estaba en un estado más tranquilo y a veces más inquietante. Siempre había rumores de que el hospital estaba embrujado, pero yo nunca les había prestado demasiada atención. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, me asignaron la vigilancia del ala norte del tercer piso. Este ala estaba casi vacía, salvo por un paciente en la habitación 302. El paciente, un anciano llamado Don Manuel, estaba en coma desde hace varios meses. No tenía familia que lo visitara, y su caso era uno de esos que parecen olvidados por el tiempo. Mientras hacía mi ronda, pasé por la habitación 302 y noté algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué para cerrarla, pero cuando miré dentro, vi a un hombre de pie junto a la cama de Don Manuel. Parecía estar susurrándole algo. Pensé que era algún familiar que había llegado tarde, así que entré para verificar. «Disculpe, señor, ¿puedo ayudarlo en algo?», pregunté. El hombre, sin girarse, continuó susurrando algo al oído de Don Manuel. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que, aunque sus labios se movían, no se emitía ningún sonido. Me acerqué un poco más y puse mi mano en el hombro del hombre para llamar su atención. En ese momento se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado.
incapaz de procesar lo que acababa de ver. Miré a don Manuel, que seguía en coma, inmóvil. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido regular de las máquinas que lo mantenían con vida. Salí de la habitación rápidamente y cerré la puerta detrás de mí, sintiendo una inquietud que no podía sacudir. Esa noche decidí compartir lo que había visto con un colega que llevaba muchos años trabajando en el hospital. Me escuchó con atención y luego, con una expresión seria, me contó una historia que me dejó helado. Hace muchos años había un médico en el hospital, llamado Dr. Pérez. Era conocido por su dedicación, pero también por sus métodos poco ortodoxos. Se rumoreaba que hacía experimentos con pacientes en coma, buscando alguna forma de comunicarse con ellos. Un día, el Dr. Pérez desapareció sin dejar rastro, y desde entonces, los pacientes en coma, en el tercer piso, a veces murmuraban cosas incoherentes, como si alguien les hablara. Los meses pasaron y traté de olvidar lo que había visto. Sin embargo, una noche, mientras hacía otra ronda, escuché el mismo susurro que había oído en la habitación de don Manuel. Esta vez, provenía de una sala de almacenamiento al final del pasillo. El sonido era inconfundible, pero cuando llegué a la puerta y la abrí, no había nadie allí. Lo más inquietante fue cuando revisé las cámaras de seguridad. La grabación mostraba la puerta de la habitación 302 abriéndose y cerrándose por sí sola, y una figura borrosa junto a la cama de don Manuel. Esa noche decidí que era suficiente. Pedí ser transferido a otro turno y otro piso. Desde entonces he evitado el tercer piso del ala norte del hospital. Aunque nunca sabré con certeza quién o qué era esa figura, estoy convencido de que el espíritu del Dr. Pérez sigue buscando alguna forma de completar sus experimentos, susurrando sus secretos a los pacientes en coma. Desde esa experiencia, cada vez que paso por un hospital por la noche, no puedo evitar recordar aquellos susurros inquietantes y la sombra que aún parece rondar los pasillos del Hospital San Miguel, buscando algo que nunca podrá encontrar. Siguiente historia. La niña del quinto piso. Hola, amigo. Hoy quiero contarte algo que me pasó hace unos años, cuando trabajaba como guardia de seguridad en un viejo edificio de oficinas. Es una experiencia que me dejó helado, y aunque parezca increíble, te juro que es verdad. El edificio tenía 5 pisos, y desde hacía mucho tiempo el quinto estaba desocupado. Antiguamente albergaba una empresa, pero cerró repentinamente, y desde entonces nadie más alquiló el espacio. Mi trabajo consistía en hacer rondas de vigilancia por todo el edificio durante la noche, asegurándome de que todo estuviera en orden. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, el ascensor se detuvo inesperadamente en el quinto piso. Las puertas se abrieron con un chirrido, revelando un pasillo oscuro y silencioso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero salí del ascensor para investigar. A lo largo del pasillo, las puertas de las oficinas estaban cerradas y el ambiente era pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras caminaba, escuché un leve sonido de risas infantiles. Al principio pensé que era mi imaginación, pero las risas se hicieron más claras y cercanas. Me detuve frente a una puerta que llevaba a un salón de conferencias y con el corazón latiéndome en la garganta, la abrí lentamente. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Al fondo, vi una pequeña figura sentada en el suelo. Era una niña de unos 8 años, con un vestido blanco antiguo y el pelo largo y oscuro que le cubría el rostro. Estaba jugando con una muñeca de trapo. «Hola, pequeña. ¿Qué haces aquí?», pregunté, tratando de mantener la calma. La niña levantó la cabeza lentamente, y aunque su cara estaba en sombras, pude ver sus ojos brillando con una luz extraña. «No puedo encontrar a mi mamá», dijo con una voz suave y triste. Sentí una mezcla de compasión y miedo, y me acerqué un poco más. «¿Cómo te llamas? ¿Sabes cómo llegaste aquí?», pregunté, intentando entender la situación. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la niña se levantó y salió corriendo por el pasillo. La seguí, llamándola, pero desapareció al doblar a la esquina. Busqué por todo el piso, pero no había rastro de la niña. Finalmente, decidí volver a la sala de seguridad y revisar las cámaras.
Para mi sorpresa, las grabaciones mostraban algo perturbador. Las puertas del ascensor se abrían y cerraban solas en el 5º piso, y aunque yo caminaba por el pasillo, no había señal de la niña. Intrigado y asustado, decidí investigar más. Al día siguiente, hablé con el conserje, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en el edificio. Cuando le conté lo sucedido, su rostro se puso pálido. «Eso suena como la historia de la pequeña María», dijo en voz baja. Me contó que hace muchos años, una mujer y su hija vivían en un apartamento que solía estar en el 5º piso, antes de que el edificio fuera convertido en oficinas. La niña María desapareció misteriosamente y nunca la encontraron. Desde entonces, se decía que su espíritu rondaba el piso, buscando a su madre. Las noches siguientes traté de evitar el 5º piso, pero una noche las risas volvieron a resonar por el edificio. No pude resistir la curiosidad y subí de nuevo. Esta vez llevé conmigo una vieja muñeca de trapo que encontré en una tienda de antigüedades, con la esperanza de calmar el espíritu de María. Cuando llegué al 5º piso, la atmósfera era aún más opresiva. Dejé la muñeca en el suelo del pasillo y me senté a esperar. Después de un rato, sentí una presencia a mi lado. Miré y allí estaba la niña, observándome en silencio. Te traje esto», dije, señalando la muñeca. La niña sonrió débilmente y con un susurro dijo: «Gracias». Luego se desvaneció ante mis ojos. Esta noche, las risas y la presencia de la niña se han tranquilizado. Aunque nunca podré olvidar la sensación de 2 ojos brillando en la oscuridad, me consuela pensar que quizás, de alguna manera, María encontrará la paz que tanto busca, si es que eso es María. Hola, muchas gracias por escuchar las historias. Espero te hayan gustado. Espero que nos volvamos a ver en un futuro, en próximos videos. Hasta luego.